Me gustaría saber quién de ustedes le gustaría un cambio de look. ¿Sí? A ver, ¿alguien le gustaría un cambio de look? ¿Seguro? A ver, el primero que venga corriendo, a ver. ¿Ok? A ver si no lo regaña su mamá. Bueno, de este lado tenemos ¿a quién? Iker. Iker. ¿Están listos para presenciar su cambio de imagen? Bueno, vamos a invitarlo a que tome su lugar. Y vamos a comenzar. Antes de que te diga el título del día de hoy, me gustaría que pudieras cerrar tus ojos ahí donde te encuentras y hagas una oración conmigo y le digas en esta tarde: Señor Jesús, habla a mi corazón. Y te voy a invitar a que repitas estas palabras después de mí y que le digas: Señor Jesús, habla a nuestro corazón, que el día de hoy se revele tu palabra a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apláudele fuerte. Esta señora se confundió y lo quiere tapar. Bueno, vamos a comenzar. Ahora, bueno, mientras preparan al chico, quiero hoy, en un momento más, revelarles cuál es el título de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, mientras le van poniendo el, ¿cómo se llama? ¿Cubrecabello? ¿El cubridor? Bueno, el cubridor, vamos a comenzar con el primer corte. ¿Estás listo para hacer el primer corte? ¿Alguien le gustaría hacerle el primer corte? ¿Quién le gustaría? A ver, aquí el de negro, a ver, vente. Bueno. Cualquiera de los dos, a ver, vengan. No, ya no, se tardaron mucho. Bueno, ¿están listos para el primer corte? ¿Están listos para el primer corte? Bueno, vamos. Bueno, vamos a comenzar. ¿Están listos? A ver, hagan conmigo una cuenta regresiva. 5, 4. Hay algo que no sabe él, y es que así lo vamos a dejar. A ver, antes de que terminemos el corte, me gustaría que te pusieras en pie y les enseñaras a todos tu nuevo corte de cabello. A ver, voltea a ver a las personas que tienen enfrente. Hay algo que no se ve bien en este corte, ¿ok? Y es que por una razón, y que tiene que ver con el título del mensaje del día de hoy, ¿por qué no se ve bien este corte? Y les voy a dar la respuesta: porque está incompleto. Si este corte fuera el resultado de este año, ¿cuántos de nuestros años, de nuestros sueños, de nuestras vidas personales se encontrarían así de horrible como ese corte? Pero ahí es donde quiero darte el título del día de hoy. Y aunque proviene de una experiencia un poco cruel que viví en la secundaria, había una persona conmigo que le faltaba una oreja. ¿Y cómo creen que le decían en la secundaria? Dicen unos el tacita, pero el título se encuentra ahí: el incompleto. Y decían: ahí viene el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí viene Lincoln. ¿Quién? El incompleto. Y quiero hablarles sobre un texto que viene en Santiago capítulo 1, versículo 8, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, qué importante es entender una verdad espiritual. Y es que para que nosotros podamos terminar este año en victoria, debemos de entender qué claves necesitamos para que este último trimestre de este año no lo acabemos como nosotros lo habíamos pensado, así de horrible como se veía ese corte, sino realmente lo terminemos en gloria, en victoria. ¿Cuántos de ustedes les gustaría terminar el año en victoria? Entonces tenemos que entender un principio espiritual. La fuerza del alma
no se encuentra en el intelecto o en sus emociones, sino que se encuentra en su voluntad. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque en el alma se encuentra el intelecto, se encuentran las emociones y se encuentra la voluntad. Y hay alguna persona que posiblemente esté aquí que tenga un gran intelecto. Puede ser que sea súper inteligente. Yo les decía que cuando yo iba en la universidad presencié una realidad que muchos no saben, pero México es uno de los países donde más niños genio nacen alrededor del mundo. ¿Ustedes sabían? Hay mucha gente con un gran intelecto en este país, pero eso no quiere decir que sea fuerte. Hay personas que pueden ser muy emocionales y dentro de estas emociones se encuentren buenas intenciones, que se puede encontrar un buen corazón y puedan ser buenas personas, pero quiero decirte que a pesar de tener todas estas cualidades, pueden ser personas muy débiles, porque la fuerza del alma se encuentra en nuestra ¿qué? Voluntad. Y para que nosotros podamos tener una voluntad inquebrantable, tenemos que entender 8 características sucesivas que se encuentran descritas en la palabra de Dios. Ahora, hay textos que son parte del Antiguo Testamento que muy pocas veces le prestamos atención, pero todo lo que fue escrito en la Biblia tiene un porqué. Y no por nada Dios le invirtió mucho tiempo en que nosotros entendiéramos cuál y cómo estaba construido el tabernáculo. La palabra tabernáculo significa un punto de encuentro. Ahora, muchos de nosotros cuando leemos este texto nos cuesta trabajo comprenderlo, porque la estructura del tabernáculo está construido, está descrita en la palabra de Dios de adentro hacia afuera. Y eso es porque tiene un significado bien especial, porque el plan de Dios, aunque tú no lo creas, el plan de Dios, a pesar de cómo te ha ido hasta este tiempo, quiero decirte que el más interesado en relacionarse contigo se llama Jesús y Él te ama. Y ese punto de encuentro que Él quiere tener contigo es porque Él se quiere revelar a tu vida en esa tarde. ¿Tú lo crees? Y bueno, hay algo muy especial que se encuentra justamente en ese tabernáculo. Hay 3 partes importantísimas y una son los atrios, otro es el lugar santo y por último se encontraba el lugar santísimo, y representa también la forma en la que Dios se quiere relacionar con nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Pero cuando hablamos del lugar santo, estamos hablando del alma, que se encuentra, como hace un momento yo lo decía, la mente, las emociones y la voluntad, o el intelecto, las emociones y la voluntad. Ahora, en este lugar santísimo se encontraba la mesa de la preposición, o el pan, o la mesa de su presencia. Y este pan que vemos acá, aunque es un pan muy común que muchos de ustedes conocen, tenía 8 características, las cuales Dios nos quiere mostrar cómo tener una voluntad inquebrantable. Porque muchos de nosotros podemos vivir un encuentro el día de hoy. Muchos hemos vivido convenciones, hemos tenido encuentros con Dios y momentos donde Dios nos ha sorprendido. Pero de nada te va a servir tener estos eventos en tu vida si tu voluntad es débil y vas a volver a regresar a hacer lo que en un momento querías entregar y no saber más de aquellas actitudes o de aquellos pensamientos o de aquella naturaleza. Lo que tú necesitas es que el Espíritu Santo intervenga el día de hoy en tu voluntad y te ayude a ser firme en tus decisiones. Y miren, quiero invitarles a que hagan algo. Debajo de sus sillas están aquellos puntos y aquellas características del pan, de la presencia o de la preposición. Así que quiero invitarles a que busquen rápidamente debajo de sus sillas. Seguramente van a encontrar una sorpresa. Si no les gusta la sorpresa, se los catafixio. Ok, encontraron el primero.
¿Ya encontraron el segundo? Ok, ¿ya los encontraron? Ok, deben de ser 8. Miren, ayúdenme a abrirlos y se van a dar cuenta que hay una hoja. Entonces, ustedes me van a ayudar el día de hoy en esta reunión. ¿Están listos para ayudarme? Ok, ¿quién tiene el número 1? Ok, vamos a leer lo que dice la primera característica del pan. Trillar el grano. Ok, la primera característica es trillar ¿el qué? El grano. Y les pido disculpas a las personas que buscaron una sorpresa y encontraron un chicle. Aprovecha para decirle a la persona que tienes a un lado, por favor, no sea sucio. Bueno, es un recordatorio, no estoy diciendo que lo seamos. Pero fíjense cómo la primera característica del pan es que primero, antes de que llegue a tener esta forma, se tiene que trillar el grano. Y esto es el proceso que Dios inicia en nuestra voluntad. Nadie tiene una voluntad firme de la noche a la mañana, sino que lo que se encarga Dios es moler el grano hasta hacerlo fino y poder crear una harina. Y hay momentos difíciles en nuestra vida que a veces no entendemos, que a veces cuando llegamos a un lugar como este dices, es que ¿por qué tuve que llegar en esta condición? Y quiero decirte que muchas ocasiones Dios lo permite porque es la forma en la cual empieza a moler a veces nuestra vida hasta que puede salir ese polvo fino en el cual en la obra terminada va a verse así. Y aunque no digo que te vas a parecer un bolillo, lo que sí quiero decirte es que esto va a tipificar en tu vida una firmeza en tu voluntad. ¿Quién tiene el punto número 2? Aquí tiene el punto número 2. Vamos a leerlo y dice ¿qué? Ok, moldear la masa. Ahora, algo que tenemos que entender sobre ese punto número 2 es que para que se haga el pan o la hogaza, la harina debe de moldearse y nuestra voluntad debe de ser moldeada no a nuestros propios pensamientos, sino los pensamientos de Dios. ¿Y dónde sabemos cómo piensa Dios? Lo que leemos en su palabra, en la Biblia. Muchas veces nosotros llegamos a un lugar como este y lo que nosotros queremos es que Dios se amolde a nuestra voluntad. Muchos llegamos con muy buenas intenciones. Señor, te pido por favor que cambies a mi hijo, que cambies mi marido. Señor, te pido que cambies mis finanzas y te pido que si me das una novia, que si me das un novio, que si me das esta oportunidad de entrar al gobierno, al sector salud. Señor, no quiero pagar mi entrada a esos sectores gubernamentales porque ya ven que hoy se da mucho de moda, que andan pidiendo por todos lados para conseguir su plaza. Bueno, Señor, yo no quiero esto, sino que quiero que pueda entrar gratis. Y cuando recibes un no como respuesta, entonces dices, Dios me falló, porque no me dio aquel novio, no me dio aquella novia, no cambió a tal persona. Y quiero decirte algo, lo que nos enseña el Salmo 100 y nosotros debemos de entender es que nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Nosotros fuimos moldeados a su imagen y su semejanza. Siempre vas a tener un problema con Dios, porque Dios no es tu siervo, Dios es tu Señor. Y a Dios no le gusta que lo busquemos por conveniencia. Dios quiere moldearte a ti para que tu carácter sea firme. ¿Quién tiene el punto número 3? Vamos a leerlo. Y el punto número 3, ¿cómo dice? Horneado la masa. Hornear la masa. Y para hornear la masa, esto representa a lo que es el calor de la prueba. Y es que todos nosotros vamos a ser probados. No sé cuántos de ustedes han chocado alguna vez un carro. A ver, levanten las manos. ¿Sí han chocado? Pero ¿qué pasa cuando recibiste por primera vez el control de ese vehículo? Porque el primer día que lo tienes hasta presumes, uy, yo nunca he chocado. Ah, déjaselo al qué, al tiempo. Porque ¿sabes cómo se prueba la fidelidad? Con el tiempo. Yo cuando me casé le prometí a mi esposa ser fiel, pero esa es una batalla contra el tiempo que yo tengo que permanecer constantemente.
Y siempre que uno inicia esta carrera con Dios y uno que inicia ese proceso de voluntad, hay personas que dicen, es que yo ya no me drogaba, yo ya no fumaba, es que ¿qué crees? Que yo ya no caí en esto, pero es que ahorita por las circunstancias ya volví a fumar, me eché un cigarrito, hice tal cosa, volví a hablar a tal persona, ¿qué crees? Que me volví a emborrachar porque mira este problema. ¿Qué quiere decir? Nunca cambiaste, solamente fingiste por algún tiempo. Si tú quieres realmente cambiar, debes de dejar que Dios te meta en ese lugar de prueba, donde Él te va perfeccionando. Ahora la prueba no es fácil. Y quiero decirles que a pesar de lo que muchos piensan, seguir a Jesús, no quiero decir que tenga que ver con elementos imposibles de conseguir. Pero ¿por qué el camino de seguir a Cristo es un camino alto? Es de un camino de un precio muy grande. Porque amerita todo de nosotros. Y aunque es un precio muy alto, es lo que más vale la pena vivir. Vale la pena seguir a Jesús. Ahora, ¿quién tiene el punto número 4? Y el punto número 4 dice: ordenar el pan. y este punto es bien importante. Vamos a ver en las pantallas algo bien especial sobre cómo estaba ordenado el pan. Y cuando hablamos del orden del pan, vamos a darnos cuenta que estaba ordenado en 2 filas. Cada uno estaba compuesto por 6 panes de cada lado. Ahora, Dios siempre va a pensar en orden. Si usted piensa que la disciplina es una pérdida de tiempo, tú no estás pensando como Dios. Muchos de nosotros pensamos, es que yo tengo orden en mi desorden, y es que yo así termino las cosas y dejo todo al último porque pues para mí se me facilita. Lo fácil no es orden, y una persona que vive en desorden siempre va a abrirle una puerta a la pobreza, a la indisciplina. Y dice la palabra de Dios que el que menosprecia la disciplina se menosprecia a sí mismo. Todo lo que fue escrito en la Biblia fue un porqué, y para entender cómo Dios piensa debemos de ser ordenados. Siguiente, punto número 5, ¿quién lo tiene? Cubierto de incienso. Ahora, el incienso en la palabra de Dios tenía un significado bien especial, ya que el incienso tipifica la adoración, y la adoración, más que un canto, debemos de entender que es una actitud delante de Dios, pero también delante de las personas que nos rodean. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que Jesús le dijo a una mujer samaritana que estaba buscando hombres y mujeres que adoraran a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué tan importante es la adoración? Y es que nuestra actitud frente al llamado de Dios, frente a las circunstancias que vivimos, siempre debería de ser en adoración. ¿Por qué en adoración? Porque ¿cuántos de nosotros decimos, bueno, pues es que voy a seguir a Dios porque no me queda de otra? Bueno, voy a ir porque, bueno, o sea, sé que Dios es real, y la verdad qué flojera me da sentarme en una silla, qué flojera me da involucrarme, ay, saludar a las personas, yo me ingento, etcétera, etcétera. Y por eso nunca vemos una respuesta a nuestras vidas. Pero nuestra respuesta debería de ser en adoración. Señor, gracias porque tú me llamaste. Gracias porque de todo lo que yo vivo me enseñas algo. Porque aún en los momentos difíciles sé que tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque en la prueba pude conocer también tu poder. Gracias. Debe de ser nuestra respuesta en adoración. Y es imposible que nuestra vida crezca en aquella voluntad firme si nosotros no respondemos con adoración. Ahora, ¿cuál es el punto número 6? ¿Quién tiene el punto número 6? De este lado. El pan debe de ser exhibido. Ok. Dice que el pan se tenía que presentar todas las mañanas en ese lugar santo. Ahora, ¿qué es ser exhibido? ¿Qué es ser mostrado? Es aprender a hacer algo que Jesús hizo, pero que muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo, y eso es aprender a dar cuentas. ¿Saben por qué la mayoría de nuestros fracasos? Es porque ocultamos cosas. Un niño reprueba la escuela y dice, es que estuvo muy difícil el examen, o es que ¿qué crees? Que la maestra me hizo tal. No, nunca le supervisaste, porque tampoco él dejó que pudieras ver más allá de lo que él te mostraba.
Tristemente, en muchos encuentros vemos momentos donde personas experimentan cuando un familiar decide quitarse la vida. Y muchos se sienten muy mal por lo que vivieron, pero no se dieron cuenta de aquellas pequeñas señales que es importante examinarlas. Y también, qué importante es también reflejar lo que hay en nuestro interior. ¿Quién te conoce? Y es más fácil vivir a escondidas. Es más fácil no dar cuentas. Pero qué equivocaciones nosotros vamos a tener en nuestra vida por no mostrar lo que vivimos. Uno no cae en una infidelidad de la noche a la mañana, pero muchos ocultamos cosas. ¿Cuánto ganamos? ¿A quién llamamos? Miren, tristemente a mí me ha tocado atender muchos casos. Mi trabajo más fuerte es con jóvenes. Y recuerdo un caso donde si Dios no hubiera actuado ahorita que está esta película de Sonidos de Libertad, a una chica, si no hubiera sido por Dios, esta mujer hubiera sido secuestrada. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Gracias a Dios, aquella niña había metido la clave de internet en el celular de su mamá. Pero si no, nunca hubieran encontrado a esa niña que estaba a punto de ser llevada a otro país. Ahora, en nuestra casa no debe de haber claves, más con los niños. Hay personas que se acercan a mí sorprendidas. Yo no sabía que mi hija hablaba con tal señor, o no sabía que tal persona hablaba con aquella persona. Qué importante es ser transparentes. Qué importante es ser íntegros. Dios pide que seamos íntegros. Punto número 7, va a hablar acerca de algo bien importante. ¿Quién tiene el punto número 7? Aquí está el punto número 7. Y el punto número 7 dice: doble cornisa de protección. Doble cornisa de protección. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es la doble cornisa de protección. Vamos a tener una imagen bien importante que nos va a mostrar cuál era aquella doble cornisa de protección. Vamos a darnos cuenta que tenía un borde, una cornisa, y después tenía otra, y en medio se encontraba el pan, como hace un momento lo vimos. Ahora, ¿por qué era tan importante ponerle dos cornisas de protección a algo que posiblemente era muy simple como un pan? Y es que Dios nos quería enseñar una verdad espiritual. Debemos de aprender a proteger lo que Dios nos da, y una de ellas es nuestra voluntad. Velar y orar. En Lucas capítulo 21 versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué importante nosotros es tener un cuidado de nuestras vidas, un cuidado de nuestras familias. Qué importante es tener cuidado de algo que a veces también no lo notamos, y es nuestra integridad. Qué importante es entender que hay una forma de guardarlo. No es a través de candados, no es a través de excluirnos, es a través de aprender a orar y velar. Y velar tiene que ver con permanecer. Ahora estoy a punto de tocar el punto final o la característica final del día de hoy. ¿Están listos? ¿Quién tiene el punto número 8? Aquí de este lado, ok. Sí. Tiene que ser fresco. El pan tiene que ser fresco. Cada mañana el pan se tenía que cambiar. Y esto tiene un significado bien especial para aquellas personas que el día de hoy acaban de nacer. Para aquellas personas que la semana pasada llegaron de un encuentro, o para aquellas personas que el día de hoy Dios se le acaba de revelar. Qué importante es entender que cada nueva revelación, ¿y qué es una revelación? Y se los voy a explicar en mis palabras. Hay personas que saben pero no sienten. Yo sé que Dios murió por mí, pero nunca lo han sentido. Hay personas, hablando de jóvenes, que pongo mucho este ejemplo. Hay gente que sabe que sus papás los aman, porque ven el trabajo, porque ven el esfuerzo que hacen, pero nunca han sentido el amor ni de su padre ni de su madre. Y muchos podemos saber acerca de Dios demasiadas cosas. Yo crecí en un hogar cristiano
Yo creía saber quién era Dios, hasta que en esos momentos de debilidad tuve un choque muy fuerte, porque me di cuenta que toda mi vida había escuchado de Dios, pero que nunca se me había revelado. Y hay muchos que estamos de esta manera. Vivimos con una religión, pero no con una comunión. Hay gente que vive con una costumbre, pero no vive con una revelación, porque la revelación es un trabajo que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo cuando tú permites que Él entre a tu vida. No es algo imposible, es una cuestión de actitud y de dar un salto de fe. Cada nueva revelación tiene que ver con una dedicación, con un cuidado. Así como cuando alguien planta una semilla y tiene que esperar a que el grano muera en aquella tierra, y a través de regarlo, de exponerlo al sol, de tener ciertos cuidados, de abonar la tierra, empieza a crecer y aún así uno sigue teniendo cuidado hasta que da el fruto. Así Dios quiere que nosotros seamos dedicados con nuestra vida. Es imposible llegar a aquel lugar santísimo donde está su presencia, donde está aquella relación, si nosotros no cuidamos aquellas áreas que el día de hoy yo les estoy hablando. Dios quiere el día de hoy, Él quiere, como lo he repetido todas estas veces, Dios quiere traer una revelación a nuestro corazón, pero solamente debemos de entender un principio bien importante de lo que es la fidelidad, de lo que es permanecer, de lo que es vivir con fe. Hay muchas cosas que cuando uno los deja incompletas se pueden ver feos, pero ¿qué parece cuando termina la obra? ¿Qué parece cuando termina la obra? Muchos comenzaron así con el corte, pero ¿cómo van a terminar? Como una obra maestra de parte de Dios para sus vidas. ¿Ustedes lo creen? Dale un aplauso fuerte a Jesús.